Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a todos a Centro Centro en Podcast, una serie de conversaciones en torno al arte contemporáneo, grabada en directo desde la sala Jorge Berlanga en el corazón de Centro Centro e integrada en la programación de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora. Yo soy Maya Pixelskaya y por tercer día os acompaño en este espacio pensado para escuchar el arte desde dentro. Como ya sabéis, cada episodio es una invitación a adentrarnos en los procesos, las ideas y las voces de importantes artistas actuales que exponen, o como en el caso de hoy están a punto de hacerlo, en este centro neurálgico de la cultura en Madrid. En estos primeros episodios estamos dialogando con 3 creadores. En el primer episodio estuvimos charlando con la escultora Mar Solís bajo el marco de su exposición Origen. En el segundo episodio charlamos con Almudena Lovera, explorando su exposición Secuencia, Plano, Secuencia. Y hoy tenemos el honor de contar con Juan Navarro Valdeveg, que el próximo día 12 de junio, bueno, el 11, en su cumpleaños, inaugura su exposición Hacer y Azar, comisariada por Ignacio Moreno Rodríguez. En el futuro, Centro Centro en Podcast continuará con más artistas y más voces que están construyendo el arte contemporáneo desde Centro Centro. Y tras esta presentación toca el turno ya de... Vamos a presentar a nuestro protagonista y el motivo del encuentro de hoy, aunque pocos de los presentes y de los que estáis escuchando este episodio no le conoceréis ya. Pero bueno, como esto es un podcast, es atemporal, lo pueden escuchar dentro de mucho tiempo, así que vamos a presentarle. Tenemos aquí a Juan Navarro Valdeveg, nacido en Santander. Ha desarrollado una carrera multifacética que abarca arquitectura, pintura, escultura, fotografía y crítica. Tras doctorarse en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, su interés por la intersección entre arte y tecnología le llevó a recibir una beca de IBM que le permitió investigar en el legendario Centro de Cálculo de Madrid, enfocándose en la traslación de procesos tecnológicos al ámbito social y urbano. Ha sido además profesor en prestigiosas universidades como la Universidad de Pensilvania, Yale, Princeton y Harvard, además de ser catedrático en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Navarro Valdeveg ha sido galardonado con numerosos premios que reconocen su contribución al mundo de la arquitectura y de las artes, entre los que destacan el Premio Nacional de Arquitectura, la Medalla de Oro de la Arquitectura Española, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Artes Plásticas. Es además miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Por decir algunos ejemplos destacados de su obra arquitectónica, pues son la Casa de la Lluvia en Liérganes, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León en Salamanca, la Biblioteca Hertziana en Roma y el Centro de Investigación y Museo de Altamira en Cantabria. También ha desarrollado una significativa producción artística en pintura y escultura, que es más lo que nos compete hoy. Que esto se me ha cerrado, perdón. Aquí está. Obras como Los Curó y Las Dánaes y La Casa reflejan su interés por la figura humana y la abstracción, fusionando elementos clásicos con una visión contemporánea. ¿Y por qué conversamos hoy con Juan Navarro Valdeveg en Centro Centro en Podcast? Pues lo primero, porque siempre es un placer escucharle, es un honor tenerle, pero es que a partir del 12 de junio podréis visitar en la 5ª planta de Centro Centro la exposición Hacer y Azar, que es un recorrido por su trayectoria desde los años 60 hasta la actualidad y que desde luego será la oportunidad perfecta para conocerle si no lo hacíais ya. Y bueno, las presentaciones han sido largas porque la trayectoria así lo merece, pero yo creo que ya es el momento de dejar de escucharme a mí y empezar a escuchar a nuestro protagonista, Juan Navarro Valdeveg. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues encantado, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias también a los que asisten y estoy dispuesto pues a contestarte a lo que me preguntes. Bueno, también sobre lo que has leído sí me gustaría decir algo. Claro. Hay un sitio al que acudí muy importante para mí que fue el Center for Advanced Visual Studies. El Center for Advanced Visual Studies es un departamento que creó el MIT, ¿no? Es el MIT, sí, y György Kepes es húngaro. Es húngaro, por cierto, que también fue maestro de Robert Capa. Y Kepes, cuando ya me volvía para España, me dijo, quizá te interesen unas fotografías que tengo
de Caprio, por supuesto, ¿no? De la Guerra Civil Española, son maravillosas. Efectivamente, eran unas fotografías muy, muy interesantes y muy dolorosas, porque todas las que reflejan el éxodo de algunos malagueños fuera de su ciudad, sería porque estaban huyendo, ¿no? Pero una imagen que tengo muy, muy, muy bella y un detalle muy, muy conmovedor, ¿no? Que realmente dijera: Juan, a ti te interesa seguramente esto es de España. Y dije: por supuesto, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ese center, en fin, hablo de él porque realmente, claro, yo he sido arquitecto, pero otras muchas cosas también antes de ser arquitecto, que era desde niño, desde muy niño, pues pintor, y dibujaba, y mis padres se dieron cuenta enseguida de esa vocación un poco inevitable, y me apoyaron pues yendo a academias donde pude entrar en relación con mucha gente que se estaba preparando para Bellas Artes, para el ingreso en Bellas Artes. En fin, siempre he tenido un vínculo muy, muy fuerte, muy sentido con los artistas en general, y no solo con los artistas plásticos, también incluso con poetas o por supuesto, con escultores y con gente que escribía, y los amigos siempre eran esos, siendo niña. Por ejemplo, un amigo de mi niñez fue Álvaro Pombo, que ahora es Premio Cervantes, y bueno, eran, como siempre dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Teníamos siempre un grupo de amigos que éramos pequeños intelectuales o dedicados vocacionalmente a la creatividad. Eso es fundamental. Y bueno, por esa razón no me costó prácticamente nada entrar en la escuela. He de decir que la escuela de Arquitectura de Madrid fue para mí muy agradable. Los profesores que tuve me valoraban mucho, estaba siempre a gusto, ¿no? Pero quedaba algo que pensaba yo que tenía que ser la línea que apoyara realmente todo el conjunto de esas actividades mías y profundamente. Entonces había leído algunos ensayos de Kepes, de revistas americanas, y entonces me puse en contacto con él y me dijo: sí, ven cuando quieras. Porque no sé, también tuve la suerte de encontrarme cuando estaba, pues a lo mejor en los principios. El Center no fue un sitio fue creado por Jordi Kepes, pero además a pocos años antes de ir yo. O sea que realmente estaba como creándose, ¿no?, esa actividad. Y ahí también tuve, pues naturalmente, amistades con músicos, porque era un centro de todas las artes. Por ejemplo, recuerdo a una compositora que era discípula de John Cage, y que además estaba en el mismo taller que yo estaba, ocupaba el mismo espacio, porque ahí teníamos espacio propio, ¿no? Y naturalmente pues hice una gran amistad con ella, le hice pósters para sus conciertos. Por ejemplo, recuerdo una en el MIT que va a estar precisamente en la exposición de arriba, porque me doy mucha importancia a ese suceso de poder colaborar con músicos. Hicimos un concierto en Harvard, precisamente a homenaje a Cage, y por ejemplo ahí estuve con Young Pike y con gente así muy, 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 muy extraordinaria, Mariana Macher, que mencionada, y otros artistas que son muy conocidos hoy en día en el mundo internacional. Y bueno, estamos unidos realmente, éramos amigos y nos estimulábamos con las ideas. Y bueno, lo recuerdo como algo muy importante, porque además estaba en ese punto donde confluían todas las artes, confluían. El Center for Advanced Visual Studies era un centro que estaba englobado en la Escuela de Arquitectura.
por ejemplo, antes se ha mencionado mis contactos con lo tecnológico, con la ciencia, pues, por ejemplo, conocí a Nicolás Negroponte. Nicolás publica un proyecto mío, que era un traductor música de sonidos y el espacio, y lo publicó en uno de sus libros, ¿no? Y realmente enseguida fui acogido por el MIT y también por todo este grupo de artistas que siempre recordaré con enorme cariño. Y también con la exigencia intelectual del profesor Kepes, a quien recuerdo con enorme devoción y cariño. Desde luego ese lugar estaba hecho para ustedes. En cierto modo, sí. Claro. Es más, bueno, yo tuve una beca March precisamente para ir allí, pero teníamos también nuestro propio estipendio, se llamaba, y teníamos un espacio donde trabajar, un espacio grande además, un estudio, y que yo compartía en ese momento con Mariana Macher, y así pues era maravilloso. Hay que decir que la Universidad Americana en ese tiempo era muy creativa, muy creativa. Apoyaba mucho la actividad, había una confianza enorme en esa actividad creativa, porque claro, la actividad creativa es precisamente introducirse en territorios que son desconocidos y que incluso no se explican bien. Se va abriendo el camino, ¿no? Y sin embargo, pues esa situación distingue a las universidades americanas, distingue a las universidades americanas esta libertad, porque realmente la investigación y la creación en general solamente se da en libertad. Uh-huh. Y bueno, todo esto me hace recordar mucho esa etapa, y me da mucha pena también que ahora por esta situación muy negativa haga daño a universidades tan importantes como la de Harvard, ¿no? Estos días se está hablando de eso. Realmente es muy destructivo esa actitud, porque la creación nace en esas instituciones. Sí. Y son extraordinarias, realmente. O sea, yo recuerdo sentir que realmente, bueno, ¿qué estás haciendo? No sé, estoy haciendo lo que fuera. Era inmediatamente acogido y llevado a ese confort espiritual, ¿no?, que produce esa sensación de que es interesante lo que haces. Claro. Por eso me he detenido en hablar. Parece muy interesante. En hablar de esto, porque además es como el punto en que se reúnen todas mis actividades, ¿no? Es un punto en el que realmente estoy trabajando a la par en la pintura, en la instalación, en la arquitectura también, porque son proyectos algunos muy tempranos que ya estaban en esa dirección, y luego nunca he dejado de practicar todas las artes que he podido. Es que además me resulta muy interesante lo que está contando, porque alguna vez usted ha dicho que usted plantea una investigación en cada obra, y de hecho suele trabajar en series. Sí. O sea, que realmente esa creatividad de las universidades americanas, esa investigación, ese valor que se le daba, para usted era... Es que el arte es fundamental. El arte es, en general, llegar a un punto en que ya no sabes dónde estás. Ahí es cuando te das cuenta, y precisamente es lo creativo, porque es un lenguaje que no conoces bien, pero es parte de esa búsqueda, ¿no? Y tampoco sabes lo que esos signos en tu propia actividad van a influir en una obra que todavía desconoces. En alguna ocasión yo decía que el arte es producir mensajes para nadie, porque en el fondo la creatividad es llegar a un punto en que ya no sabes qué te está diciendo aquello que estás haciendo. Y es muy importante que comiences a darte cuenta de que aquello tiene un interés. En muchas ocasiones un interés que es precisamente el punto en que has entrado en un territorio del cual no tienes todavía el mapa hecho y no sabes muy bien qué es lo que hay ahí, no has hecho el inventario, no sabes qué te vas a encontrar, y de pronto empiezas a descubrir que tiene interés,
que tiene mucho interés, que es inteligible y que está abriendo un espacio, un territorio. Bueno, eso es la creatividad. Bueno, eso, claro, incluso cuando dices, bueno, pues vamos a escribir para pedir una beca es muy difícil, porque tendrías que decir, no sé nada. Y bueno, y también como profesor, por ejemplo, siempre he animado a los estudiantes, incluso a aquellos que dicen, no sé, no me sale esto, no te preocupes, es que así debe ser. Debe ser que todavía no entiendes en dónde estás o hasta dónde has llegado. El arte es precisamente eso, es avanzar en un segmento de espacio que no encuentras qué es lo que te está comunicando, cómo es ese territorio. No importa. Ya verás cómo él te está dando mensajes, diciendo cosas poco a poco, hasta que de pronto descubres que es un lenguaje nuevo. Que eso, digamos, los grandes creadores son los capaces de hacer un lenguaje nuevo, ¿no? Claro. Y en eso, pues naturalmente creo, sea o no, un importante creador. Pues ya que estamos hablando de evolución, podríamos hablar de su exposición, de Hacer y Azar, que vamos a poder disfrutar aquí en Centro Centro. Y yo le quería preguntar, ¿qué es lo primero que ve Juan Navarro Valdevez cuando sube a la quinta planta de Centro Centro? Bueno, lo que más me gusta de este edificio precisamente es el interior y el patio, ¿no? Esa cosa un poco casi de las... siempre me ha recordado algo a Piranesi, ¿no? Y sin embargo los espacios expositivos están cerrados al patio. O sea, una de las primeras cosas que he pedido es que me abran por lo menos unas ventanas, para que colabore en la exposición en el exterior del patio, o sea, el patio, ¿no? Porque me parece que es muy bello. Y el espacio es difícil, porque es un espacio, un ábside que rodea. Sin embargo, yo creo que hay que aprovechar esa posibilidad de vistas cruzadas que se dan, acumulativas de las obras, para lo cual hemos hecho una maqueta y ver precisamente esos ángulos que en diagonal atraviesan varios momentos del espacio de la exposición y bueno, ahí se puede sacar un cierto partido. Yo voy a exponer de obras tangibles, por así decirlo, fundamentalmente serán de pintura, y hay una instalación básica en el comienzo de la exposición que viene del Reina Sofía. Vamos a Interior 2. Interior 2, que es precisamente está dentro de unos interiores que realicé en el año 73, o sea, hace muchísimos años. Y esta obra fue expuesta en el Reina Sofía por motivo de los encuentros de Pamplona. Y los encuentros de Pamplona yo estaba en Estados Unidos, pero el comisario sabía lo que había hecho y quería que hubiera de esos años un trabajo, y realmente expuse precisamente Interior 2. Es una instalación. Y esa instalación es muy importante porque une las piezas, ahí hablamos siempre de pieces, de piezas, que íbamos construyendo y elaborando, y estaban reunidas en una especie de jardín de energías, de una manera, digamos, una manera metafórica de hablar, pero realmente es una instalación que sirve de sistema de coordenadas que han estado en la base de toda mi obra como arquitecto y también en toda mi obra como pintor. Y voy a explicar por qué. Mi interés, el interés de mi investigación, precisamente en el Center for Advanced Visual Studies, era esas
esas coordenadas fundamentales. Por cierto, además, diré una cosa que tiene mucha importancia para mí. Un día el director, que en ese momento era Kepes, y vio que había un despliegue de pesas, de cosas que colgaban, en el suelo había varillas, había una serie como de elementos un poco extraños, pero inmediatamente recuerdo muy bien que Kepes se quedó mirando aquello y me dijo, bueno, este es un sistema de coordenadas universales del ser humano. Y, o sea, ahí te das cuenta de lo que es un profesor. Porque estaba definiendo algo que yo no sabía muy bien todavía. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque había el electromagnetismo terrestre. La razón por la que nuestro planeta es habitable es porque hay un sistema, porque está, digamos, amparado por una cúpula que impide que entren en la atmósfera los sistemas destructivos espontáneos que vienen cruzándose en el espacio, ¿no? Y, es decir, el magnetismo terrestre, no electromagnetismo, el magnetismo terrestre es el que hace de nuestro planeta que sea habitable. Es como el escudo realmente de nuestra... Y es muy bello como saber que incluso cuando yo estaba trabajando con la dirección norte, que está marcada en el suelo, donde había una serie de brújulas, todas siguiendo la línea, y había otros que estaban como libres de eso por pequeños magnetos, pues estaba haciendo una obra, una especie de escultura, diríamos así, una especie de instalación, que no era más que un diálogo con una fuerza esencial para nuestra vida. Y, digamos, es la arquitectura por excelencia, ¿no? O sea, que aquello que me dijo el profesor Kepes mirando fue fantástico. Pero después había unas varillas que rompían la sombra, que lo llamaba peine de la luz natural, o artificial, da lo mismo, peine de la luz. Había una expresión de lo que es la gravitación terrestre, es decir, el peso, todo lo que es relativo al peso, con una escuadra que dialogaba con la otra escuadra del suelo de las varillas, que simplemente enseñaba que si tú pones más peso en una cosa, los centros de gravedad se desplazan. Después había lo que llamaba el abecedario de las sombras, o una manifestación de lo que en aquella época se llamaba la proxémica, vista con nuestra relación con el mundo. Seguir digamos, la definición que una sombra hace de tu presencia en el mundo es tan antigua como lo que ocurre en las cuevas rupestres de las pinturas, donde hay manos. Curiosamente, además, que para mí son fotografías, porque lo hacían no manchándose la mano, como hace Miró, por ejemplo, de pintura y aplicando la mano, sino que soplaban el pigmento sobre la mano, de manera que era el paso de la luz. El paso de la luz. Me parecía maravilloso que realmente esa cosa tan tonta, como es decir que tú eres una interferencia en el paso de la luz, era algo que por la proxémica también lo podías entender, porque claro, si yo levanto la mano de esta mesa, la sombra se hace, como interviene luz reflejada, se hace más borrosa. Es decir, que está definido más una imagen cuanto más próximo estés a ella, ¿no? Hasta que desaparece, porque es cuando pones más encima ya no está. Bueno, esa era otra de las coordenadas. Y también yo estaba muy interesado en cómo la información se introducía en nuestro cuerpo, en el ser humano. Y pensé que una manera casi gráfica de hablar de esa introducción, de esa aparición del cuerpo, de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? de la información, por ejemplo, visual. La información visual es que normalmente
por ejemplo, está produciendo el after images, cosa que los pintores normalmente, sin darnos cuenta, trabajamos con ello. Es decir, los cuadros de Van Gogh son extraordinarios en ese sentido, ¿no? Cómo trabaja los azules, los amarillos, en unos diálogos sutilísimos donde parece que se anima toda la imagen. Realmente no se anima por ella sola, se anima porque tus ojos, la propia fatiga del mirar, de lo visual, produce lo que se llama el after image, la post-imagen. Y me parecía maravilloso que ese elemento orgánico en nuestro cuerpo hiciera de las suyas. Es cambiar los colores, introducir colores en la visión por su cuenta. Y por lo tanto lo entendía como como el paso hacia el interior del sistema nervioso, que era como la última fase de mi etapa ahí en el center, era precisamente cómo uno se puede introducir en el sistema nervioso y que seguramente ese sistema nervioso hace de las suyas por todas partes. Seguramente todas las locuras, todo se puede explicar si te introduces. Ese mundo, yo creo que es uno de los menos conocidos, Ahí, precisamente en MIT, hubo figuras extraordinarias que precisamente trataban esos temas. Ahí, en comienzo de la investigación neurológica, que por cierto todo está basado en Cajal, en Cajal, y entonces dibujante también. Un gran dibujante. Mi padre era médico y me decía siempre, no, claro, Cajal, lo que pasa es que es un gran pintor. Efectivamente, lo que ha hecho era un gran pintor. Bueno, efectivamente, ese mundo es un mundo, yo creo que todavía muy desconocido. Wow. Incluso me da rabia toda esta cosa de la inteligencia artificial, porque en el fondo, quizás sepa para introducirse también en ese aspecto, pero yo creo que hay muchísimo que explorar, no en las máquinas de fuera, sino en el conocimiento más intenso. Y ese aspecto, esa coordenada, estamos hablando de un sistema de coordenadas, y podríamos hablar todo el día si quisiéramos, pero esa coordenada de lo que es como la puerta hacia nuestro sistema nervioso, la primera lectura que pasa, que ya Goethe hablaba de eso, y que no dependía del exterior como Newton hizo. Al hablar del color enseguida empieza a hablar precisamente de esa participación inconsciente, además, no dominada de nuestro organismo, nuestro sistema visual, de nuestra pupila, de ¿cómo se llama? La capa interior de la retina, exacto, es algo que tiene su propio comportamiento. Graba las imágenes con su comportamiento. Y es maravilloso si piensas en eso. Porque cuántas cosas habrá que no dominamos, ¿no? Duchamp decía cuando uno se hace mayor empieza el cuerpo a hacer de las suyas. Me gusta mucho esa expresión, hacer de las suyas, que quiere decir que es algo independiente a ti y sin embargo eres tú. Bueno, ese es un mundo, y ese mundo yo creo que también hay que investigar. Y en este caso, en la exposición que vamos a hacer aquí, hay una introducción nueva al sistema de coordenadas de la pieza esta que está en el Museo de Reina Sofía, introduciendo un after image, que yo lo tenía separado de la instalación, pero yo creo que es muy importante que esté conjuntamente, porque creo que es una de las grandes coordenadas que yo dejé sin explorar otras cosas porque tenía que volver a España, porque tenía que mantener la familia, etcétera, y había cosas que hacer como arquitecto también. Bueno, eso es uno de los primeros trabajos que realicé allí y que naturalmente fueron definidos muy bien por qué. Pues, o sea, le parecía una pieza interesante y lo nombró así. Tenía razón, Interior 2 es un sistema de coordenadas universales, además. Claro, el tema de las coordenadas ambientales es un gran tema. Yo creo que viene de los arquitectos, precisamente, porque, claro,
Los arquitectos hablan de la luz, hablan del espacio. El espacio yo nunca he sabido muy bien qué es, porque el espacio es muchísimas cosas más de lo que se llama el espacio. El espacio vacío está lleno. Hay aire, hay luz normalmente, y por lo tanto hay transmisión de información visual. Hay mil cosas que ocurren por lo que se llama espacio vacío. Está lleno, está lleno. Y me gusta que es algo en lo que habéis incidido los tres artistas que han pasado por Centro en Podcast. La importancia del vacío, lo lleno del vacío. El vacío no existe en realidad. Entonces hay una de las piezas que están en la exposición junto precisamente a esta, es algo que se refiere a entrar en un lugar. Tú entras en un lugar vacío y respiras. El aire entra en ti. Pues aparte de lo que hay fuera, está entrando en ti y está pasando. Se oye ruido. Oyes tu propio ruido si realmente hay silencio, ¿no? Tu propio golpear del corazón. Entonces, está lleno. Bueno, una de las instalaciones que se podrán ver son unas fotografías que hice en el propio Center, que es una habitación redibujada, una actividad, digamos, fenomenológica, ¿no? Es decir, bueno, pues yo impongo en el exterior mi voluntad a través de dibujo, como si fueras un grafitero. Realmente lo que hice es dibujar nuevamente la habitación, y entonces dices, bueno, pues aquí está todo el ornamento incluido. El ornamento es una proyección de la mano en el espacio para producir normalmente producir sistemas rítmicos. Porque hay algunas cosas que antes he dicho, respiramos, oímos nuestra respiración, que es, digamos, casi ondulatoria, ¿no? Es inspirar, expirar, inspirar, expirar. Oímos y notamos nuestro corazón, pum, 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 el redoble cardíaco. Claro, la habitación dibujada es eco, porque está hecha con tracitos, está a veces por líneas continuas, está hecha por los sistemas típicos de lo que es el ornamento. Estamos creando una cámara ya atravesada por una de las razones fundamentales de lo que es la pintura o el hacer artístico, que es hacer saltar tu cuerpo, llenar el espacio de elementos que son corporales, como el ritmo, el corazón, etc. Y luego la visualidad, las líneas que se repiten. Y todo eso forma una unidad, es unitario. Bueno, es una maravilla, porque es muy sencillo. Pero eso lo han hecho siempre los seres humanos, ¿no? Siempre. Se han rodeado, incluso los clásicos. O sea, los elementos constructivos que suelen ser muy repetitivos se acusan, por ejemplo, en los templos griegos, tal como se sabe ahora, por los triglifos se pintaban en azul y luego hay líneas continuas, que realmente lo que había hecho yo en esa habitación, al hacerlo, me di cuenta que lo habían hecho hace siglos y siglos. Incluso negado muchas veces por la historia del arte, porque les parece molesto que estén pintados esos maravillosos, fantásticos edificios, ¿no? De piedra, ¿no? Dices, pero bueno, pues lo pintaban, es así. Igual que las esculturas. Igual que las esculturas. Y entonces todo eso pues empieza a encontrar explicación. Es decir, que la actividad creativa, por muchas razones, no solo te aclara lo que ya se ha hecho antes, sino también te da naturalidad. Había un arquitecto que se llamaba Loos, que dice ornamento y delito. Entonces, claro, cuando todo el mundo dice, no, yo defino el ornamento, que es una de las grandes cosas de la historia del arte. Los bordados, lo que han hecho tantas veces las mujeres con los manteles, todo eso es arte. Tiene un valor artístico mucho más grande seguramente de lo que le damos, ¿no? Porque claro, se da mucho valor a lo que es a la figuración y a la figuración, sobre todo copiando, etc. La figuración lo que busca, sobre todo ya como una vez que ya no se pintan figuras de reyes, sino que se pintan
se pintan paisajes, es también por buscar en ellos temas de encuentro no esperado. Que, por cierto, que ese es un tema que me lleva a introducirme en una de las preguntas que tú me has hecho sobre el azar, el azar del hacer. Claro, por ejemplo, yo no encuentro una diferencia muy grande entre lo que es la abstracción y la figuración. La figuración incluso tiene unas ventajas en este sentido, si lo vemos así, como dejar que el azar esté encontrándonos como artistas, es porque dices, pues esto ya está, no lo esperaba. Bueno, hay un cuadro, por ejemplo, que todo el mundo entenderá enseguida porque estoy hablando de esto. Monet pinta muchas variaciones por la luz de la Catedral de Rouen. Es un pintor extraordinario precisamente de atención a lo que se ve fuera de nosotros. Y él hace prácticamente el mismo básico cuadro, que es la fachada de la catedral, en distintos momentos de la luz del día. Es una maravilla, es una disculpa. Podría ser una abstracción, como Mondrian, digamos, podría haber hecho 4 líneas. No, se deja llevar por ese azar natural que está continuamente cambiando, que es la realidad. No hay cosa más azarosa que lo que a lo largo del día ocurre en todos los colores de los paisajes que nos rodean. De manera que eso es un azar, digamos, natural en el figurativismo, pero también hay el azar de los líquidos vertidos y tal, que se parecen más a uno de los cuadros últimos que estoy haciendo. Claro, usted, por ejemplo, ¿cuándo decide cuándo intervenir y cuándo dejar que las fuerzas del azar lo hagan solas? Bueno, es un diálogo. Normalmente eso es un diálogo de los más divertidos porque muchas veces no sabes por dónde seguir, claro. Te has encontrado con algo. Pero sí me gusta, bueno, vamos a ver, yo he estado unos años, estos últimos, haciendo cuadros que son sin manos y otros con las manos. Los cuadros sin manos normalmente son cuadros que están hechos pues dejando una tela con sus cimas y sus valles, por así decirlo, y dejas caer la pintura en el lienzo, y eso se busca la vida por gravedad, ¿no? Otra vez, ahí está la gravedad. ¿Qué haríamos sin gravedad realmente? Y entonces todo eso se hace solo, sin manos. Y hay cosas que salen bien y otras que no salen tan bien. Pero es una actividad que genera casi espontáneamente un paisaje. Es una figuración. Es lo más figurativo en el fondo. Claro. Sin embargo, la gente lo llama abstracto porque no reproduce. Sin embargo, es lo más figurativo. Y luego, muchas veces, y luego hay otras que es solo con las manos, que son actividades que, por cierto, la mano del ser humano, la mano, se mueve de muchísimas formas, ¿no? Los que más han investigado esa espontaneidad han sido los orientales, particularmente los chinos en la caligrafía. La caligrafía es uno de los artes por excelencia, precisamente además de esos aspectos del vuelco del cuerpo con la mano, y da lugar a unas piezas, unas obras de arte que son extraordinarias, que ya quisieran muchos artistas del action painting llegar a eso. Y bueno, esa caligrafía es también una especie de diálogo, porque por una parte está lo que tú quieres decir, es lo que escribes, por ejemplo, una carta, y luego la mano que ellos dejaban ya en completa libertad, los propios artistas orientales, y lo han hecho además con los vertidos también, porque la pintura de vertidos es antiquísima. Por ejemplo, los japoneses lo usaban
en el siglo X, IX, de la época Heian, maravillosos papeles que hacían, que eran con la pasta coloreada y se esparcía y tenían unas formas completamente libres y encima, además, luego lo usaban para sus poemas, su caligrafía, en sus manchas negras sobre esos espacios abstractos, que son maravillosos, son absolutamente contemporáneos, incluso superiores a lo contemporáneo. Bueno, pues ese tipo de diálogo entre lo casual y lo deliberado es muy bello. Me he dedicado mucho con él. Aparte de que me ayuda, porque ahora realmente moverle cuadros, me muevo alrededor de él y de mil maneras, y es muy bueno para la salud también, claro, porque hay mucha actividad. Y es un diálogo muy interesante porque además, claro, tienes como si llevaras mucha energía, que es la energía espontánea de la gravitación, etcétera, de lo que se discurre en los líquidos. Bueno, estoy diciendo mis secretos, pero bueno, es así. Y tiene que ver con la pregunta. Azar y hacer son dos palabras que tienen el mismo sonido, ¿no? La misma pronunciación, a, a, no, a, e. Y incluso C de hacer y azar tienen también las consonantes, es decir, que son muy afines y son muy distintos, son un poco como lo opuesto. Pero sí, es una de las cosas que he hecho últimamente y por eso ha dado título a la exposición. Y de hecho, hace un par de años pudimos disfrutar en Madrid de una retrospectiva suya, que era Entonces y Hoy, que era una exposición con un enfoque más... Bueno, Entonces y Hoy es una pequeñísima exposición que hice en la Galería Marlboro. Sí, pero esa era con un enfoque más retrospectivo, ¿no? Sin embargo, en Hacer y Azar... En efecto, tenía obras, o sea, muy reducida, porque claro, la Galería Marlboro era grande, pero no tanto, o sea, y ocupamos todas las habitaciones. Y te acuerdas, pues tenía obras muy, muy antiguas y tenía de todo. También hay que decir una cosa maravillosa sobre el tema del azar o el tema de la intervención de la mano en la caligrafía. No es tanto la variedad que se puede hacer con la mano. O sea, a mí me parece que dice la caligrafía, sale cada uno como sale, ¿no? Pero esos movimientos, a través de una investigadora americana, creo, que es Rhoda Kellogg, que hizo sobre las pinturas de los niños. Ah, sí, que son muy limitadas en realidad, ¿no? No son tan libres como... Perfecto, lo que estás diciendo, lo que iba a decir en este momento. Disculpe. No. Es que ese tema es muy apasionante. Es un tema muy apasionante. ¿Por qué? Porque, claro, cuando uno dice un abecedario, no sé qué, es que hay un abecedario para la mano, que es que la Rhoda Kellogg era una investigadora de los grafismos de los niños cuyo su análisis gráfico llegó a distinguir, curiosamente, 28 maneras de mover la mano, que además yo creo que coincide con el alfabeto, ¿no? O sea, sí, ¿no? 28 letras. Entonces, dices, ¿cómo con todo eso, que en el fondo es muy limitado, es enorme, casi diríamos infinito, la cantidad de cosas que se pueden hacer? Y claro, se analiza la caligrafía oriental, japonesa o china, ¿no? Los movimientos son siempre iguales en cuanto a... Están estructurados por una forma típica, ¿no? de hacer, por lo tanto se agota. Y ahí el azar nos salva, porque ahí a lo mejor habrá que hacer un análisis del azar, que a lo mejor también tiene 28 distinciones, pero bueno, todo eso es muy, muy bonito y además seguramente está no suficientemente explorado. Bueno, es parte de la actividad del artista o de la creación, explorar esos territorios. Los niños lo han hecho espontáneamente. Bueno, también, no solamente eso, Rhoda Kellogg habla de el uso que hace del espacio, cosa muy interesante. El espacio, los niños a veces ponen los dibujos
en el lado izquierdo de la parte de arriba del papel, o a veces en la parte de abajo. O sea, usan territorios para su dibujo y a veces son distintos, con lo cual también hay un sentimiento de la ocupación espacial. Y está también tratado por Roda, lo cosa muy interesante, ¿no? O sea, cómo hay niños que tienen tendencia a hacer dibujos en el lado alto de la cuartilla o del papel en que están trabajando. Creo que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer en el azar. Que investigar más el azar. Sí. De hecho, si entra en juego el azar en su proceso creativo, pues también entra en juego la pausa, la espera, incluso el error. No sé si existe el error en el azar. Bueno, el error generalmente no es un error. Yo creo que no hay distinción, ¿no?, entre error y verdad, porque digamos que es como positivo o negativo. Si no hay positivo, no hay negativo. O sea, yo creo que siempre hay una razón de ser, que es la misma, ¿no?, en esos aspectos. Y el error ven en el arte lo que uno considera, qué pena has hecho. Tranquilo, porque vete tú a saber si esto es mucho mejor al cabo de una vuelta que des y de pronto veas como aquello. Y luego hay tantas cosas que ocurren en la pintura que son maravillosas. Por ejemplo, dices, bueno, supongamos que hay un error en la parte del cuadro de la derecha arriba. ¿Cuántas veces uno toca abajo y hace no sé qué y de pronto se establece un vínculo que lo salva, lo rescata? ¿Cómo? No sé, porque crea un equilibrio nuevo, inesperado, o lo que sea. Pero es así, o sea, muchas veces para algo que no me acaba de convencer, entro en, creo un diálogo espacial. Y sin tocar eso, esto lo puede salvar. Es muy fácil de entender, pero eso ocurre. Como con mucha cocinar, ¿no? ¿Eh? Un poco como cocinar, a lo mejor. Pues seguramente sí, seguramente es así. A lo Equilibrar. mejor si te has pasado en la sala, a lo mejor hay otro modo de que no lo notes. Sí. Claro. Y hablando en sí de la exposición de Hacer y Azar, a mí me gustaría saber cómo inscribiría esta exposición en el conjunto de su trayectoria, porque es una continuidad, es una reflexión en lo ya conseguido, pero realmente vamos a ver obras actuales. Algunas son actuales, otras sí, hay de todo, porque hay cosas muy antiguas. Lo que a mí mismo me asombra es que son igual de contemporáneas, las más antiguas y las más. A lo mejor es un estrato del tema de las artes que he trabajado, pero porque ahora también hay otros temas, pero sí es cierto que la exposición fundamentalmente va a tratar con los aspectos muy del fenómeno de la creación. No habrá arquitectura, o hay poco, pero sin embargo está allí. Hay una parte que yo llamo documental, por llamarlo de algún modo, que son elementos que tienen que ver más quizá con la arquitectura. Claro, todo el arte que yo he practicado, aparte de efectivamente de hablar de sistemas, ese sistema de coordenadas de la gravitación, la luz, la información, porque en el fondo la proxémica es información, el abecedario de las sombras, el afterimetry, la introducción del sistema nervioso en lo visual, etcétera. Todos esos son aspectos que aparecen en esta exposición de mil modos distintos, ¿no? Pero ese es un poco mi mundo, y mi mundo es todas esas cosas a la vez. Y en realidad, hace un año o dos hablé en Oporto, lo que se llamaban las Sisa, Álvaro Sisa, el gran arquitecto portugués, que es una figura maravillosa. Álvaro Sisa estaban haciendo en el Museo de Serralves las Sisa Talks. Las Sisa Talks eran unas
unas conferencias que daban. Yo estaba para cerrar el ciclo de conferencias y Chipe Filera, el que abrió la primera. Y en esa ocasión hablé de transitadas travesías. Se me ocurrió también un título así de transitadas travesías, pues sonaba bien. Es usted un poco poeta. Bueno, claro, porque por ejemplo, claro que sí, porque la poesía, a mí no me gusta cerrar un tema, precisamente me gusta que quede abierto, ¿no? Transitadas travesías habla de transición, de pasos de unas cosas a otras, y travesías pues son caminos, ¿no? Son caminos. Gran consumidor de poesía, pero no sé si alguna vez se ha lanzado a practicarla. No. Escrita con cristal, quizá con acrílico y no con palabras. La poesía me interesa muchísimo y es lo que más me gusta leer, sí, ¿no? En efecto, ¿no? Y seguramente me doy cuenta de que no puedo ser poeta, porque a no ser que incluyas en mi libro de poesías transitadas travesías, hacer y azar, etc. Claro. Bueno, pero si hiciéramos eso, siempre que he pensado voy a escribir así, no, es tan grande la poesía que yo creo que no me atrevo, no puedo. Pero leo mucha poesía, me fascina hasta un punto infinito Mallarmé. Me parece que es el gran poeta, precisamente porque no podía serlo, en cierto modo, ¿no? Era el gran poeta. Qué bonito. Le quería preguntar también sobre el cuerpo humano en su obra, porque para ustedes es fundamental. Sí. La relación con las sombras, con el equilibrio, con la mirada, con el punto de fuga, con el horizonte. Usted ha dicho, de hecho, en entrevistas que su arquitectura es body art, porque su arquitectura envuelve, al fin y al cabo, el cuerpo humano, y para usted es fundamental tener en cuenta la relación de la mirada, de la persona. Pero cuando hablamos de instalaciones artísticas, ¿cómo concibe usted al espectador de su obra? ¿Es testigo, es activador, es parte de la obra? Bueno, hay muchos temas a la vez. Hay muchos temas a la vez y, bueno, por una parte, la arquitectura es un arte que yo creo que no está suficientemente descrita. O sea, incluso es un arte que lo vemos formalmente muchas veces, cuando en realidad no es lo más importante la arquitectura. Yo creo que ocurre con la arquitectura, que tiene el mismo nombre para describir lo que es y lo que hace. Son cosas muy distintas. La música tiene muy claramente dos palabras, ¿no? Tú hablas de conciertos, o hablas del instrumento, o hablas de lo que hace el instrumento, ¿no? Con la arquitectura hay un problema, yo creo, que se llama igual. Y al llamarse igual, tú crees que la arquitectura es el edificio que está ahí. No, la arquitectura es un instrumento, y como tal instrumento hace lo mismo que la música, produce un concierto, produce la música, distingue la música, el instrumento, de lo que consigue el instrumento. Claro, eso es un tema que yo creo que no sé por qué razón no está suficientemente estudiado. El arquitecto se cree que hace un objeto y ya está. No, está produciendo un instrumento para la vida. Claro, hay arquitectos y arquitecturas que se han dedicado más a producir la vida, ¿no? Y a enlazar la arquitectura con la vida, o con el paisaje, con mil cosas, a establecer unos enlaces temporales, además, temporales, que tienen desarrollos. Entonces, el arquitecto no es el que hace no es el que hace el instrumento, es el que hace el instrumento plus lo que ese instrumento es capaz de hacer en el tiempo. Y esos son los grandes temas que yo creo que siempre me gusta meter las manos en ese asunto, porque realmente hay arquitectos que
han tenido mucha conciencia del habitar y no solo de la producción de un objeto más o menos bello, ¿no? O más o menos visual, y que no se mueve. No, es la vida lo que se produce ahí. Es como el instrumento no es tan importante por la belleza, ¿no? Un violín puede ser muy bello, muy bonito, muy bien hecho, incluso lo pueden adornar, etc. Pero a ver qué pasa, cómo se vive eso, ¿no? Cómo es la música que se produce. Es decir, el carácter instrumental de la arquitectura, yo creo que en el panorama siempre desglosa los aspectos de lo que es la producción, y también está en gran parte en la medida de lo que hacen algunos grandes arquitectos que ha habido por la ciudad, por ejemplo, como Schinkel en Berlín, ¿no? Cómo han producido vida, han creado una ciudad vital, ¿no? Ese tipo de cosas. Y todo es así. Hay que hacer una distinción entre el instrumento y la música en la arquitectura. O sea, la arquitectura en el tiempo. Y además hay muchos problemas porque efectivamente la consideración temporal de la arquitectura yo creo que va a ser un poco el gran tema del futuro. No se hablará tanto de morfología, sino de metamorfosis, ¿no? Todas las ciudades están continuamente cambiando en el tiempo y hay artes, por ejemplo, en Oriente, en el que se hacen objetos en distintos momentos artísticos. Bueno, casi toda la pintura china, por ejemplo, está en los grandes rollos que se extienden, lleno de intervenciones de los propietarios en el rollo, ¿no? Te estás viendo. Es un tema muy interesante porque en el fondo es una obra en marcha, en el tiempo. Por supuesto, que lo peor que puede ocurrir es que alguien pinte un cuadro después de lo que estoy diciendo, ¿no? O intervenga en el tiempo y diga, bueno, ha dicho yo este señor. En la arquitectura sí puede pasar, ¿no? La arquitectura es horrible. Pero alguien puede poner un sillón horrible, no, edificio precioso. Es horrible, tremendo, es tremendo, es uno de los grandes temas. No, pero yo creo que, sin embargo, están cambiándose y hay que saber cómo debe ser. Y no se sabe mucho, porque realmente se hacen ordenanzas para que el aspecto de un pueblecito siga teniendo ese aspecto, y se hace una arquitectura bastante mediocre precisamente imitando eso. Es muy difícil, yo creo que es un gran tema y es un tema por hacer. Yo no creo que sea un tema mirando atrás, porque claro, hay ciudades como Roma que tienen palacios que están transformándose también y que se viven de distinta manera que antes, pero no sé cómo se conservan. Hay una cierta habilidad para conservarlos y hay sobre todo una posibilidad de hacer algo artístico en ese sentido. Es decir, y estoy pensando en obras que se hacen en el tiempo. Hay una obra, bueno, en el tiempo se han hecho, en arquitectura, por ejemplo, en todo el arte bizantino se ha usado elementos de la arquitectura romana y griega y antiquísima, ¿no? En Atenas hay un pequeño, lo que era la catedral de la ciudad de Atenas en el siglo XII, no, un poco, sea más bien el XIII que el XII, que es una iglesita que cuando la vi la primera vez, hace muchos años, me quedé asombrado y maravillado y encantado de que existiera un proyecto de arquitectura que tenía elementos de 1500 años antes hasta ese momento. Es decir, que había cosas griegas, más antiguas que las griegas, o sea, de los siglos VI, V, incluso hasta los días incluso bizantinos, ¿no? Es decir, que en el siglo XII, XIII, pues eran muchos, más de 1000 años, 1700 años. Tenía elementos constructivos de 1700 años. Estoy hablando, ¿qué es eso? ¿Qué interés tiene eso? Un interés enorme. ¿Por qué? Porque estás revitalizando muchas obras que tienen constituyentes que son verdaderamente antiguos.
hay una pieza que me encanta. Había un emperador chino que le gustaba un celadón, que es una especie de objeto de cerámico de color verdoso, ¿no? Y lo conservó y puso una tapita añadida de bronce. Y encima puso un pajarito que me llamó la atención, porque yo tengo una pieza que es el pollo flamígero, que es un pollito que nace de un vídeo que hice, que el pollo se transforma en bronce, no sé qué. Bueno, todo es una historia así como de la época del vídeo, ¿no? Cuando el vídeo era un arte nuevo. Bueno, entonces vuelvo entonces ese emperador pues continuó la obra. Puso la tapa, puso tal, luego lo puso sobre una mesita exquisita de madera y de bronce y pintado de oro y tal. Cuando tú ves ese objeto hecho entre varios siglos, dices, bueno, caramba, se puede hacer algo verdaderamente bello. En el fondo, continuando una obra. Eso yo creo que es imposible ni siquiera de pensar, porque efectivamente no hay cosa más dañina para un arquitecto que la intervención no querida en un edificio. Pero en ese caso, claro, el bizantino tenía ventajas en el caso de la iglesita esta de Atenas, que es lo que se llama la antigua metrópoli. Pues allí había cosas que venían hasta de templos, parte de un templo griego. O sea, tenía una disparidad de dimensiones. Por ejemplo, estaban sacados a lo mejor elementos de piedra enormes de tamaño para la base de... Pero esto es muy bonito también, porque no es que no se hayan pensado, tiene que ver incluso con el pop art, ¿no? Como Venturi, por ejemplo, en su libro hablando de Las Vegas, ¿no? No sé por qué razón cita a esta capilla, me llamó la atención. Y me llamó la atención porque en el texto lo que decía era que esa capilla era, por una parte, lo que él llamaba el pato, y la nave con información, o sea, con signos, ¿no? Los arquitectos conocen muy bien esa disparidad entre lo que sería el pato, que es como una figura que representa lo que es, ¿no? Lo que es la actividad esa, ¿no? Pongamos por caso, a lo mejor pues que eso significa pues un restaurante, ¿no? Y hay otras cosas que son signos encima de un edificio, etcétera, señales, es decir, lo que llamaba la nave decorada. O sea, que había dos tipos de información, una verbalizadora, conformadora, y otra era como pequeños añadidos de caracteres, de señales que enriquecían la vida de ese objeto. Claro, todo esto está, en el fondo, tratándose en el tiempo. También tiene que ver con lo que has mencionado, y efectivamente es uno de los grandes temas que me parece que están sin resolver suficientemente en la arquitectura. Hemos sacado muchos temas que están sin resolver en esta conversación. Por eso lo único que hacen es decir que es necesario que haya actividades creativas. Exacto. Vayas incorporando todas las cosas. Así lo es. Bueno, Juan Navarro Valdevez, nos hemos pasado ya de tiempo porque es fascinante hablar con usted sobre arte, sobre su obra, deseando ver Hacer y Azar. Bueno. Inauguración el 11, a partir del 12 se podrá ver. Y ha sido un gusto tremendo conversar hoy con usted sobre su obra, su trayectoria y sobre lo que podemos esperar de esta exposición. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la audiencia también por escuchar pacientemente. Pues nada, un placer, un aplauso muy fuerte, por favor, para Juan Navarro Valdevez. Muchísimas gracias. Nada, nos vemos en próximos episodios de Centro Centro en podcast.